Estaba muy triste, perdí a un familiar. En ese tiempo no contaba con nadie. Me sentía solo. Tenía un vacío dentro de mí. Estaba muy triste, me sentía sola. Tenía ansiedad. Lo perdí todo. Estaba en el hospital. Y en ese momento solo me preguntaba: El 12 de agosto de 1995 fue uno de los días más felices de mi vida. ¿Por qué? Porque yo no era un soltero tan feliz. Y te lo explico. En otras palabras, no tenía relaciones sexuales con mi novia, así que anhelaba casarme con todo mi corazón. Así que nos casamos ese día y comenzamos esa vida matrimonial, solo que el 15 de agosto sería uno de los días más trágicos de mi vida. Yendo de luna de miel, tuvimos un accidente y mi recién esposa, cuando caímos hacia un precipicio, salió disparada por el parabrisas y cayó sobre una roca. Yo comencé a buscarla por el automóvil, eran más de las 9 de la noche, y cuando comencé a buscarla no estaba. Salí del carro, se había volteado, estaba con las ruedas hacia arriba y la vi allí. Sobre esa roca se había fracturado la segunda, la tercera, la sexta vértebra cervical, se le partió y le aplastó un 40% la médula espinal, y tú no esperas comenzar tu luna de miel de una manera tan trágica. Bueno, al día de hoy todo es historia, Dios ha sido bueno, pero si una tragedia o un cambio inesperado en tu vida o en la vida de alguien que amas te ha hecho dudar de Dios, enojarte con Él, preguntarte si está molesto contigo, y fue todas las preguntas que Yesenia y yo nos hicimos en ese momento, o incluso para muchos significa alejarse de la fe, yo quiero que sepas que te entiendo, que no estás solo, que no te juzgo porque me sentí de esa manera. Y tal vez colocándome ahora en tu lugar, también me sentiría igual. Y de eso se trata la serie ¿Y dónde está Dios? Aferrarse a Dios cuando parece que Dios ya no se aferra a ti. Sí, de eso se trata. Y quiero que comencemos con una historia del Nuevo Testamento muy conocida por todos. Y en esta historia encontramos una afirmación a primera vista que puede parecer una de las más insensibles jamás dichas, pero lo sorprendente es que salió de los labios de Jesús. Jesús se desvió de su camino, de ese camino de misericordia, y arriesgó su reputación y preparó un escenario lleno de dolor, enfermedad, traición, incredulidad, enojo e incluso muerte. Todo para mostrarnos algo profundo y eterno, que Dios ve, que Dios siente, que el Padre está con nosotros y que no solo está, sino que puede sacarnos adelante. Y la mayoría de nosotros conocemos la historia y comienza así. Lázaro, que era muy amigo de Jesús, y dice que él estaba muy grave, que estaba gravemente enfermo. Y sus hermanas Marta y María, desesperadas, le mandan un aviso a Jesús. Lo lógico que uno esperaría es que Jesús fuera corriendo, porque después de todo Jesús había sanado a completos discapacitados. Incluso en una ocasión una mujer fue sanada solo por tocar el manto mientras que él iba de camino a ayudar a alguien que nunca había conocido. Así que, por supuesto, sus amigas asumen que él correría al lado de su amigo. Ahora piensen en esto, que Jesús no lo hace. Jesús no sale corriendo. Jesús espera, y no espera unas horas, espera 2 días
sabiendo que Lázaro moriría. Y sí, Jesús lo deja morir, porque yo quiero que tú entiendas, es Jesús. Él podía sanarlo. No se trata de podría sanarlo, no, era Jesús. Y Juan, quien escribe uno de los evangelios, estuvo allí, fue un testigo de lo que ocurría, vivió el momento, lo vio todo y se aseguró al escribir algo que no podíamos pasar por alto. En Juan 11:5 dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Y por qué incluye este detalle? Porque si solo lees esta parte de la historia, podrías pensar que Jesús estaba molesto, indiferente o incluso distante. Algo así como, hey, ¿será que la última vez que Jesús pasó por Betania no le dieron comida en esa casa y se molestó con ellos? No. 2 días después, sus discípulos están confusos cuando Jesús se levanta para ir a Betania. Y ellos se preguntan, ¿pero por qué ahora? ¿Por qué? No nos fue bien la última vez que estuvimos en Betania. Allí nos odian. Y Juan lo relata de esta manera. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Y quizá los discípulos pensaron que Jesús no fue porque estaba cuidándose o colocando sus intereses primero antes que los de sus amigos, incluyendo a Lázaro, Marta y María. Pero Jesús no estaba cuidándose a sí mismo. Los apóstoles probablemente estaban pensando, ¿y si haces este milagro desde casa? En otras palabras, tipo milagro remoto. Oras por Lázaro desde aquí y él se sana allá. ¿Acaso no suena bien? Estaban más preocupados por su comodidad que por el plan de Dios. Pero Jesús, cero home office, tenía algo mucho más grande en mente y sí, incluía caminar, incluía moverse. Y sigue diciendo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Eso les dijo Jesús. Ahora, Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Entonces los discípulos pensaron que se refería a dormir literalmente y si estaba descansando era una buena señal de recuperación. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Así que piénsalo muy bien. Jesús espera 2 días a propósito, 2 días para esperar que Lázaro muera. Y cuando por fin decide ir, entonces Lázaro ya murió y ahí viene esa frase que da mucho que pensar. Apuesto a que Juan pensó, incluso debatió, hizo preguntas si era bueno incluir esto. Sin embargo, decidió incluirlo. Y en Juan 11, 14 y 15, mira lo que dice. Jesús está hablando y dice, y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí. ¿Cómo? ¿Te alegras de no haber estado mientras tu amigo moría? Esperaste 2 días, sabías que iba a morir y te alegras de no haber estado allí. Suena, no sé, frío. No es cierto que choca, pero no te equivoques, no es frialdad. Jesús mismo da la clave de por qué Él se alegra de no haber estado allí. Justo después dice, para que crean, pero vamos a verlo. ¿Cuál era la razón? Para que crean, para que ellos crean. Y ahora Tomás, ¿recuerdan Tomás? El discípulo que dijo, yo no puedo creer que Él haya resucitado hasta que no meta mis dedos en sus llagas, y mi mano en su costado. Tomás me recuerda a Burro, el de Winnie the Pooh, no sé si tú lo recuerdas. Tomás es de esas personas deprimentes. Y cuando Jesús dijo, vamos a verlo,
Tomás dice, vayamos también nosotros para morir con él. En otras palabras, esto no va a salir bien. El fin está cerca. Ahora, volvamos a la declaración inquietante de Jesús. Me alegro de no haber estado allí para que crean. En otras palabras, este dolor, la espera, la muerte, tienen un propósito mayor. Y la pregunta es, me alegro de no haber estado allí para que crean. Ahora, ¿creer qué? ¿Qué es tan importante creer para dejar que un amigo sufra y muera mientras sus hermanas miran? Así que Jesús hablaba con los 12 apóstoles, pero Juan escribió esas palabras muchos años después de la resurrección. ¿Y por qué quedaron en los evangelios? Así que cuando dice para que crean, no solo se refiere a ellos, también se refiere a ti y a mí, a todos nosotros que seguimos a Jesús en este momento, en pleno siglo XXI. Jesús diseñó intencionalmente una serie de circunstancias desgarradoras para responder a una de nuestras preguntas más humanas. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Y quiero que entiendas, lo hizo no con teorías, sino con una historia real, con personas reales, personas como nosotros, que puede que como ellos no crees, o de los que quizá están acostumbrados a creer. Y yo quiero que mires bien esta historia, porque Jesús está a punto de validar lo que muchos han sentido cuando Dios no apareció como esperaban. Está a punto de afirmar tus emociones sin juicio ni condena. Es más, está dispuesto a entenderlas muy bien. ¿Recuerdas cómo lo recibe María? Al enterarse de que Jesús se acercaba, corre a su encuentro, pero ya es tarde. Demasiado tarde para sanar a su hermano, demasiado tarde incluso para el funeral. Y María no está feliz. En el fondo piensa, después de todo lo que hicimos por ti y por tu grupo de los 12, ni siquiera pudiste llegar a tiempo cuando más te necesitábamos. Marta le dice a Jesús lo que quizás tú también has pensado alguna vez. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es casi como, esto es culpa tuya. Pero dicho desde la angustia, piensa, es superhumano ese sentimiento de ¿dónde estaba? Esto es culpa tuya. Y quiero que comprendas, Jesús trazó un círculo lo suficientemente grande como para abarcar todas las circunstancias de tu vida. Y lo vamos a ver más claramente. En otras palabras, tú estás en esta historia. Y en esta historia están tus dudas, tus críticas, tus decepciones e incluso tu enojo. Están representados aquí porque esta no es solo una historia de Lázaro, Marta y María. Es parte de la gran historia de las buenas noticias de Dios. Y por eso quedaron registradas en el Evangelio de Juan, porque no era una enseñanza solo para los apóstoles. Una historia de gran alegría para ti, para mí, para todas las personas. Y eso te incluye a ti. Jesús orquestó cada detalle, piénsalo, no solo para mostrar su poder, sino para que tú pudieras creer o volver a creer en esos momentos cuando la vida duele. Pero la gran pregunta es, ¿creer qué? Y el relato no pasa por alto las emociones. Al contrario, enfatiza la emoción. Dice que al ver llorar a María y a los demás, Jesús se conmovió profundamente
Y dice, cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que habían venido con ella también llorando, se conmovió profundamente en espíritu y se turbó. ¿Qué? Profundamente conmovido. Y al leer esto podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús no fue allí entonces antes? Si él podía sanarlo, ¿por qué esperar? Cuando llevaron a Jesús a la cueva donde estaba enterrado Lázaro, Juan nos dice, Jesús lloró. ¿Por qué? Porque María y Marta lloraban. María, que culpaba, que dudaba de Jesús, lloraba. Los judíos que estaban con ellas lloraban. Y él entra en el dolor de Marta, María y los que estaban ahí. Jesús entra en su frustración. Jesús siente su pérdida. Jesús siente su pena. Jesús siente el dolor de la muerte. Entonces primero dice, me alegro de no haber estado allí, y después llora con ellos. Y vamos, ¿cómo se entiende eso? ¿No es contradictorio? Al ver Jesús llorar, algunos murmuraban y decían, wow, miren cuánto amaba a Lázaro. Pero no todos estaban convencidos, porque otros decían, hey, pero si él sanó un ciego, ¿no pudo llegar a tiempo para salvar a su amigo? Era normal, era tan confuso todo. Y tenían razón. Jesús podía haberlo evitado, pero no lo hizo. Piensa en esto. Jesús lo planeó, lo diseñó, lo orquestó, porque tenía en mente algo mucho más grande. Te tenía en mente a ti, me tenía en mente a mí. Entonces Jesús da un paso adelante y rompe toda la lógica y dice lo impensable. Quiten la piedra, ordenó Jesús, porque a los muertos los metían en cuevas y sellaban esas cuevas con piedras. Y cuando dice quiten la piedra, no fue un gesto simbólico, fue una declaración de poder, propósito, pero por sobre todo de amor. Y Marta lo interrumpe y le recuerda algo muy humano, algo muy lógico. Los muertos se pudren. No metes un muerto en un ataúd esperando que se levante de allí. Y es lo que dice Marta. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Y si tú miras, ella también le está diciendo, Señor, ya es demasiado tarde. Y Marta refleja esa lucha entre la fe y la realidad. Ahora, Jesús va a hacer una oración. Se para delante de la tumba. Y es una oración pública. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús ora en voz alta? ¿Por qué lo hace públicamente? Porque el milagro no solo era para Lázaro, y lo vamos a comprender, no solo era por él, era una demostración, una forma de decir, miren mi conexión con el Padre, miren el poder y el cuidado de nuestro Padre, incluso aquí en medio de la muerte. Y antes de hacer el milagro, ora en voz alta y dice por qué lo hace en voz alta. Fíjate bien, dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. En otras palabras, ya Jesús había pedido algo al Padre. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero ahora mira, lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. ¿Recuerda la pregunta que hemos hecho? ¿Qué es lo que Jesús quería que ellos creyeran? Así que la oración pública y el milagro, no olvides, no solo eran para Lázaro, era en beneficio de alguien que vive hoy y que está mirando esta pantalla. Es para la gente que navega por circunstancias que le están aplastando,
Y quizá ese eres tú. Estás navegando por circunstancias que probablemente estás aplastando tu fe, que son demasiado duras, demasiado pesadas. Y te preguntas si a Dios le importas o escucha tus oraciones. Y te preguntas si estás siendo castigado o tal vez todo es ficción. Y escucha, recuerda la historia que te conté al principio. Me preguntaba al ver a mi esposa en esa condición, ¿será que Dios nos castiga? Ahora, no olvides la frase, para que crean. Todo lo que Jesús diseñó es para que crean. Lo hice, Padre, para que crean. Toda esta oración pública que estoy haciendo y todo lo que está pasando aquí es para que crean. Y de nuevo, creer que me alegro de no haber estado ahí para que puedan creer. Y ahí está, para que puedan creer que tú me enviaste. Entonces toda esta tragedia de ingeniería fue sobre quién envió a Jesús. Sí. Y uno se pregunta, ¿valió la pena todo eso? Y la respuesta es sí. La demora no fue abandono. Sí, la demora no fue abandono, fue necesaria para preparar ese momento cumbre de revelación, y las lágrimas muestran que esa revelación no anula la empatía. Él siente con ellos aun cuando Él sabe el final. Así que Jesús opera en dos dimensiones. Y piensa esto, que pasamos por cosas horribles. Sin embargo, no significa que a Dios no le importa o que no esté. Si Jesús, que es el enviado del Padre y quien vino a revelarnos su carácter, muestra tanta compasión, llora en medio del dolor, siente el dolor. Sí, siente compasión, pero a la vez muestra su poder en medio del dolor que Él mismo permitió. Eso dice mucho del Padre también, porque Jesús vino a revelarnos al Padre. ¿Y cómo puedo conocer al Padre? Conociendo a Jesús. Quiere decir que al Padre también le importa tu dolor, que también está presente. El Padre llora contigo en tu dolor y tu pena porque se preocupa por ti. Y lo más importante, no te condena aunque dudes. Incluso aunque arremetas contra Él. Entonces Jesús respira hondo después de esa oración que dice, yo lo hice para que crean que tú me enviaste. Y ahora dice, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió. Y yo estoy seguro que cuando el muerto salió, algunos que estaban presentes de seguro se desmayaron. Pero sigue diciendo algo interesante. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en Él. ¿Y creyeron? Es la pregunta. Jesús fue enviado por Dios Padre y se puede confiar en lo que Él dijo. Si el Padre es como el Hijo, no olvides, hay esperanza. Y esta es una gran enseñanza. Las circunstancias no son un indicador de la ausencia de Dios. Jesús opera en dos niveles. Siente el dolor humano del momento, porque sus lágrimas son reales. Comparte esa pena, pero al mismo tiempo sabe que hay un plan más grande. Si la empatía, la compasión y la preocupación del Hijo reflejan la empatía, la comprensión y la preocupación del Padre, entonces el apóstol Pedro tenía razón cuando instruyó a los cristianos del primer siglo con estas palabras. Les dijo, humíllense pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él los exalte a su debido tiempo. Y dice algo maravilloso. Dice, depositen en Él toda ansiedad.
Y la palabra ansiedad es meripomna en griego. ¿Y qué quiere decir? Depositen en él toda su meripomna. Quiere decir aquello que lo abarca todo. Preocupaciones, angustia, lo que nos agobia. Y Pedro no dice no se preocupen, sino que dice echen su ansiedad. En otras palabras, van a sentir todas esas emociones en medio de circunstancias. Pero ahora echen toda su ansiedad sobre Él. Confíen esas cargas en alguien. Sí, en alguien. Y es una demostración dramática de que esa confianza tiene un fundamento. Incluso cuando no vemos la solución ya o el milagro inmediato. Y lo que dice Pedro es, confíen sus cargas en Él, porque Él cuida de ustedes. En otras palabras, yo puedo confiar todo mi dolor, mi ansiedad, mi angustia, mi confusión en Él, porque Él sí se preocupa, porque Él, Jesús, valida el dolor, la duda, el reclamo de Marta y María, llora con ellas. Vino del Padre para demostrar cómo es Dios Padre y para llorar contigo y conmigo y sostenernos en nuestro dolor. Así que quiero que mires esta enseñanza valiosa. Todo eso está dentro de un plan mayor. Un plan para mostrar de forma muy potente esa conexión divina y el cuidado del Padre. Ese es su plan. Esto puede parecer fácil de decir para mí. Y tú dices, es fácil para usted. Y es cierto, yo no he escuchado tu historia, pero la he vivido hasta cierto punto. Y he caminado con personas que han vivido situaciones muy difíciles. He estado con madres que han enterrado a sus hijos. Y he estado muy cerca de una madre que enterró a sus 2 hijas. Mi amiga Gisela, sí, hice los funerales de ella. Ambas murieron el mismo día. Y para esta madre eran sus hijas mayores. Y yo le pedí que compartiera su historia en el día de hoy. Y quiero invitarte a prestarle atención. Hola, ¿cómo están? Para mí es un privilegio llegar a ustedes y poderles hacer parte de mi historia. Quiero contarles que hace 12 años viví el momento más doloroso y triste de mi vida. 2 de mis hijas fallecieron en un accidente automovilístico. Angie y Giselle, de 31 y 26 años, jóvenes que desde muy pequeñas sirvieron en la Iglesia Global Barquisimeto, Venezuela. Fue un tiempo de mucha angustia, mucho dolor, rabia, temor y tantas interrogantes, pero en medio de este proceso vimos el amor de Dios y su cuidado a través de tantas personas que nos apoyaron, lloraron con nosotros y nos guiaron en este caminar. Entendí que la fortaleza que me permitió seguir adelante es una fortaleza divina. Nuestras propias fuerzas no alcanzaban para tanto dolor. Hoy quiero decirles que para superar esto he mantenido mi mirada en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Es decir, que en medio del dolor me secaba mis lágrimas y oraba, leía la palabra y servía. Y siempre me he mantenido conectada con el Padre. Por último, he tomado la esperanza como estilo de vida. El saber que la vida no termina con la muerte, que esto algún día pasará, que me reuniré con el Padre, que veré nuevamente a mis hijas y las abrazaré. Y siempre declaro, Dios ha sido bueno y su amor, su gran amor perdura para siempre. Gracias. No puedo dejar de conmoverme cada vez que recuerdo esta historia. Y madres como Chela no tuvieron un milagro, una resurrección.
pero creen que hubo uno. Y están seguras que no fue el último. Se han aferrado a eso a través de un dolor y una pena extraordinaria. Y quiero que entiendas poderosamente que Dios no es un espectador lejano del sufrimiento. Está ahí metido en el barro con nosotros. No se trata de que porque Él ve el futuro y sabe cómo va a terminar todo, no siente el dolor del presente o no se preocupa. Por eso Pedro dice, echen toda su ansiedad, su dolor, su frustración sobre Él. La invitación es a confiarle nuestras cargas, basándonos en ese carácter compasivo que Jesús revela. Por eso, aunque sabía el final, llora con ellos, se conmueve. Y esto nos deja con una última idea. Si Jesús permitió, incluso diseñó esta situación tan dura para cultivar la fe, ¿podría ser que las pruebas más difíciles, aunque duelan horrores, traigan consigo una invitación escondida? Algo profundo que Dios quiere enseñarnos. En otras palabras, una invitación a entender a Dios y su cuidado de forma más profunda. Una invitación a creer en ese carácter de Dios que fue revelado por Jesús, su Hijo. Una que quizá no sería posible sin pasar por la oscuridad. Mira, ver las dificultades no como abandono, sino quizá como parte de una historia más grande sobre la fe y sobre cómo Dios se revela a nuestras vidas y es empático con nuestro dolor. Así que no sé por qué dolor estarás pasando ahora, qué situación difícil, qué momento difícil, pero yo te invito a echar toda tu ansiedad sobre Él y a creer que Dios comprende y está contigo en medio de esa dificultad. Permíteme orar por ti. Señor, gracias porque todas estas cosas que tú hiciste son para mostrarnos el amor del Padre. Yo puedo entender mejor su cuidado de una forma tan profunda. Una que no sería posible entender sino cuando paso por momentos de dolor, de sufrimiento, de ansiedad, incluso de confusión. Quiero ver las dificultades no como que me has abandonado, sino como parte de una historia más grande que me está enseñando a creer y que me está revelando cómo es el Padre bueno y compasivo. Gracias por mostrarte a nuestras vidas hoy. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, vamos a hablar más profundamente de qué fue lo que vino a revelarnos Jesús en la próxima parte de esta serie, ¿Y dónde está Dios? ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.